Isla llamada Teatro, con Ed Reseña. Hablar de teatro es hablar de la vida. Hacer un podcast para hablar de teatro es inevitablemente hablar de política y religión. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña. En mi isla se escucha a Lala Love You. Está la nueva temporada de los Bridgerton y por supuesto hay teatro, mucho teatro. Esta nota de voz es un tuit que escribí ayer referente a que sí, cuando hablamos del teatro terminamos hablando de la vida y sí, de esos temas que a veces tratamos de evitar. Este episodio no es una mesa de debate ni análisis político, pero sí es la extensión de una conversación que empieza en el escenario a partir de un espectáculo que quiere decir cosas muy específicas sobre temas importantes, tal como pasó en el episodio de la semana pasada, con ese tropel de mariposas y los temas que tienen que ver con la escuela, la educación y la violencia en los procesos de formación. El teatro y el cabaret incomodan y cuestionan en el escenario, pero también fuera de este. La conversación de hoy es con Mariano Ruiz, quien actúa, hace cabaret y tiene la compañía Parafernalia Teatro junto con Ana Laura Ramírez Ramos. Desde la temporada pasada tenía ganas de entrevistar a Mariano y platicar de sus espectáculos y discursos, y justo ahora con las funciones de la Mansión del Fondo a la Derecha y el anuncio de que The Shakespearean Tour forma parte del Festival de Monólogos Teatro Una Sola Voz 2024, pues me pareció un momento perfecto para hacerlo. Así que aquí te dejo las cosas que debes saber antes de entrar a esta isla. 1. En esta isla hablamos de la Mansión del Fondo a la Derecha. Por lo tanto, se habla de los conservadurismos en México, de política, de religión y de cómo con humor, pero también con claridad y contundencia, se tratan temas que podrían caer solo en una burla simple, pero que van más allá. 2. Aquí conocemos un poco de las inquietudes, sueños y discursos de Mariano, cómo a través del cabaret es quien es ahora. Platicamos de cabaret, de humor, de las cosas que ya no dan risa, de la necesidad de mostrar la diversidad de cuerpos, de los temas y la representación en las narrativas LGBT dentro del teatro mexicano. 3. En esta isla también conversamos de otros de sus espectáculos, como The Shakespearean Tour, Transcraft y uno que está desarrollando y que estrenará este año. A partir de ahí salen temas como el teatro para jóvenes audiencias, las narrativas trans y la evolución de un discurso que parte de lo personal acerca de la identidad y que busca informar y acompañar. 4. Esta isla es una isla en constante exploración. Hay risas, preguntas, sensibilidad, investigación y crítica. Es una isla que analiza y que busca la claridad y contundencia en lo que quiere decir. Ahora sí, es momento de entrar a la isla de Mariano Ruiz. Durante mucho tiempo pensé que la primera vez que había visto a Mariano Ruiz en un escenario era en The Shakespearean Tour, en 2019, en el Youkali, pero no. Realmente había sido en una obra que no recuerdo el nombre, pero fue en el Foro Shakespeare, en uno de los cuartos de arriba. Lo que sí estoy seguro, o casi seguro, es que The Shakespearean Tour fue la primera vez que vi cabaret. Me recuerdo nervioso, pero emocionado. No sabía muy bien con qué me iba a encontrar. Recuerdo reír, llorar y salir muy conmovido, pero también con muchas preguntas. Cambió, acepto, los prejuicios que tenía del cabaret. Y sobre todo, salí sorprendido de cómo aquellas preguntas, dudas y sueños podían caber en el cabaret y en el teatro de una forma lúdica y accesible para el público. Ese fue el inicio de mi camino siguiendo el camino de Mariano, su J. Cola Mariconas, sus cuentos de la tumbona y Transcraft. Ir viendo el camino de alguien que juega, cuestiona, crea sus propios materiales y se reta hablando contundentemente de lo que le importa y de quién es. Y ver cómo otras personas se ven reflejadas en eso. Recuerdo la primera vez que vi La Mansión del Fondo a la Derecha. Recuerdo la incomodidad que sentí, pero también las preguntas que me hice. Y sorprenderme de la manera en la que me sentía identificado.
Ayer volví a ver la mansión. Fue grato ver un espectáculo que se renueva, que se repiensa y que busca la mejor manera de comunicar lo que quiere. Ver a Mariano en escena es ver a alguien que busca conectar con su público, que improvisa, resuelve y sobre todo alguien que tiene algo que decir y lo hace con toda su entrega. Hoy nos acompaña en esta isla llamada teatro, Mariano Ruiz. Hola. No esperaba para nada esa introducción. La verdad me sorprendió gratamente. Es muy raro cuando oyes tu vida puesta como en palabras escénicas, y siempre a mí me sorprende recordar todo lo que he hecho, porque a veces se siente muy lejano. Entonces fue muy grato escucharlo. Me da mucho gusto que estés aquí. Ya habíamos platicado, o sea, nos hemos encontrado y ya Sí. te había dicho como de, ay, quiero que vayas y a ver si se hace en este año, y pues qué bueno que se hizo y qué bueno que estás aquí. Muchas gracias por invitarme. Quiero empezar preguntándote, si hubiera una isla, Mariano Ruiz, si vieras tu vida como una isla, ¿qué cosas que a ti te representan tendrían que estar en esa isla? ¿Qué se podría ver, qué se podría tocar, qué se podría escuchar, qué se podría oler? De entrada, no sería una isla caribeña para nada. O sea, tendría que ser una isla como tipo Crepúsculo, así como fría, un bosque. Creo que tendría que haber mucha madera. Habría espacios de relajación, de diversión, de creación, porque para mí crear es muy importante. Y pues eso es lo que se me ocurre ahorita. Ok, no, está muy bien. Y siguiendo con este concepto de la isla, vamos a hacer un mapa. O sea, para conocer los territorios necesitamos mapas para ubicarnos. Entonces, para conocer tu isla, vamos a hacer un mapa que en este caso es una dinámica acerca de los recuerdos. O sea, los recuerdos nos van a ayudar a construir este mapa. Entonces yo te pregunto por un recuerdo y tú me dices una imagen específica. Comenzamos. Recuerdo de tu niñez. Muy amplio. Sí, es muy amplio. De las cosas que más recuerdo de mi niñez era vestirme. Desde que era muy pequeña, mis papás me dejaron vestirme, que yo eligiera mi ropa, y eso me generó una libertad creativa muy interesante. Y recuerdo sobre todo, recuerdo perfectamente 2 prendas que yo amaba y que nunca entendía por qué, pero las amaba muchísimo. Una era una playera negra con como puntos fluorescentes y una lagartija, que creo que era de gecko. Y esa me encantaba. Y unos shorts blancos de Acapulco que tenían como el horizonte de Acapulco como en los shorts. Y recuerdo muchísimo que me gustaba muchísimo vestirme y mezclar esos dos piezas de ropa. Y me sentía así como muy feliz de poder expresarme. Y eso lo tengo como muy presente. Como esa posibilidad de poder expresarme en la ropa, siempre lo disfruté muchísimo. Recuerdo con tu familia. De los recuerdos más lindos que tengo siempre son los cumpleaños. Como que mi mamá se encargó mucho de que mis cumpleaños siempre fueran espacios para mí. Luego fue más complicado porque yo cumplo el 15 de septiembre, entonces luego se mezclaba el cumpleaños con la noche mexicana, entonces eso no me encantaba. Pero hasta el día de hoy tengo mucha repele a la celebración mexicana en mi cumpleaños. Pero los cumpleaños, o sea, recuerdo muchos en McDonald's, por ejemplo, y para mí eso era muy, muy, muy divertido. Además era McDonald's en los 90s, que era mucho más divertido que ahora. No, Era ahora muy divertido. Ahora es más como depresivo millennial, y en los Sí. 90s McDonald's era muy divertido. Entonces yo recuerdo mucho eso y lo recuerdo como con mucho disfrute. Recuerdo en soledad. No, pues ahí toda mi vida, no, toda mi vida la he pasado en soledad y lo disfruto mucho la soledad. A veces la soledad ha sido un espacio para mí en el que también he podido reconstruirme. Cuando estaba muy chiquita, pues generalmente tenía mucho ataque de afuera, ¿no? Había mucha gente que me atacaba. Especialmente, bueno, la gente, los niños de mi edad me atacaban mucho, y la soledad era un espacio en el que yo podía estar lejos de esos ataques y podía concentrarme en disfrutarme a mí sin el qué dirán. Y eso me costó mucho trabajo, ¿no? A veces no podía ser tan libre como yo hubiera querido en mi infancia porque se me juzgaba todo el tiempo. Y la soledad siempre me abrazó muchísimo, me abrazó
me dejó mucho repensarme, poder entenderme y como nada más era mi mamá y yo, pues yo me la pasaba, tenía muchas oportunidades de estar solo en mi casa. Luego también fue difícil porque no aprendí a convivir con gente, pero creo que siempre regreso a la soledad como espacios de reconstrucción, de apapacho y de espacios donde puedo ser yo y eso lo disfruto mucho. Recuerdo de la primera obra de teatro que recuerdas haber visto. Ese lo tengo muy grabado. Porque además fue la razón por la cual estudié actuación. La primera obra que yo recuerdo haber visto fue una obra de La Troupe, que la vimos aquí. No me acuerdo si fue en el CCB o en un teatro del IMSS, pero recuerdo que vi una obra de La Troupe que no me acuerdo cómo se llamaba, pero recuerdo perfectamente que usaban cámara negra. Okay. Y entonces usaban títeres fluorescentes. Uh-huh. Y había una canción de un gato. Y entonces el gato como que la cantaba y en algún momento volaba. Y yo recuerdo así, vívidamente, recuerdo cómo yo no podía creer que estuviera viendo volar a alguien en vivo. O sea, para mí era... recuerdo la sensación de decir, ¿cómo puede pasar esto? Y ese recuerdo me acompañó por mucho, mucho, mucho tiempo. Afortunadamente, hace unos años fui a una develación de placa y la troupe develaron. Y yo, o sea, me acerqué a la troupe y les dije, solo quiero agradecerles por lo que hacen, porque gracias a ustedes yo estudié actuación y además, o sea, el teatro me ha acompañado. Y me acuerdo que su cara les cambió porque como que yo le estaba persiguiendo y como que dijeron, ¿qué nos quiere decir, no? Y de repente les dije eso y hasta la cara les cambió. Ese recuerdo lo tengo muy claro. Ese y otra obra que vi después que era una obra en Puebla, que se llamaba Chin la Miss, que era de un grupo súper, pues, independiente. Y también recuerdo que fue otro espectáculo que yo veía y que me dejó con la boca abierta, literal. No podía creer todo lo que pasaba en escena. Y creo que esa sensación que tuve como espectadora fue la que me siguió impulsando para estudiar actuación y para seguir haciendo lo que hago. Y siguiendo justo en ese tenor de la actuación, un recuerdo de tus comienzos estudiando actuación. Pues mira, tengo dos. O sea, justo después de que vi ese espectáculo en Puebla, pedí a mis papás que me metieran a un taller de teatro. Hicimos una obra de teatro que además escribimos. Así, nosotros niñas escribimos una obra de teatro, la actuamos y era una obra que además mezclaba títeres y personas reales. O sea, éramos nosotros y también nosotros teníamos nuestro títere, entonces en momentos éramos títeres y en momentos éramos personas. No me acuerdo muy bien de qué era la obra, solo me acuerdo que viajábamos en un autobús y llegábamos como a un lago, entonces usábamos como papel celofán para el lago y eso, y recuerdo eso. No lo recuerdo como en creación, no lo recuerdo actuando. Pero luego también yo, que además es muy raro que haya acabado haciendo cabaret, pero bueno, porque creo que siempre lo hice. O sea, cuando igual en un momento, después de ver esa obra me marcó tanto que después yo, por alguna razón, decidí hacer una obra de teatro en mi escuela. Y entonces junté a mis compañeros y les hice hacer una obra de teatro donde justo criticábamos a la maestra y yo, no me acuerdo si yo era la maestra o no, pero la criticábamos. Me acuerdo que mi mamá se impresionó mucho, me dijo, o sea, ¿cómo te dejaron hacer esa obra y cómo te atreviste a poner eso como afuera? Y recuerdo mucho la sensación de que me vieran, eso lo recuerdo mucho, lo impresionante que fue las miradas encima de mí, lo recuerdo muchísimo y hasta el día de hoy es algo que me sigue impresionando, cómo sientes las miradas de la gente sobre ti cuando estás en escena. Para cerrar esta parte del mapa, un recuerdo de tu acercamiento profesional al cabaret. Yo diría que son dos. Uno fue cuando yo estaba estudiando en el CUT. El CUT tiene muchísimas placas de obras, porque han hecho pues, muchísimas obras y muchísimas placas, y entonces luego no saben qué hacer con sus placas. Entonces luego están ahí como merodeando por toda la escuela. Y un día estaban las placas en el gimnasio y yo encontré la placa de Shakespeare a la carta, que fue el espectáculo que Tito Vasconcelos le dirigió a la generación del CUT en la que estaban Ceci Sotres, Luis, Marisol me parece que también estaba en ese grupo. Hicieron un espectáculo que se llamaba Shakespeare a la carta, donde hacían las obras de Shakespeare repensadas por el cabaret.
nunca he visto un video de ese espectáculo, he visto muchísimas fotos. De hecho, sé que Luis era como la reina y tenían unos vestuarios muy cabaret donde eran como mallitas y así. Además, imagínate, eran 21 años en el CUT. Crearon un escenario en el CUT para ese espectáculo porque hicieron un cabaret. Y yo recuerdo que decía, ¿esto qué es? O sea, ¿cómo llego a esto que mi escuela no me está enseñando? Y así fue como llegué a las Reinas Chulas, que me dijeron, es que mira, ellas se hicieron... Y entonces, un día fui al Vicio, fui a la capilla y entonces estaba el Vicio y estaba cerrado y me acuerdo que toqué la puerta así de, ¿cómo puedo llegar aquí? Me dijeron que no, o sea, no me dijeron no, pero me dijeron no sé, no, porque no había nadie de la oficina, sino estaban ensayando. Y luego recuerdo que nos llevaron del CUT a una premiación de los extintos ATP, APCT, no me acuerdo cómo se llaman, sí. Los que no son los ACPT, sino los otros. Ajá. Y les dieron reconocimiento al CUT y recuerdo que ahí vi a las Reinas Chulas. No, al CUT le dieron un reconocimiento también a las Reinas Chulas. Entonces fuimos los del CUT y yo vi a las Reinas Chulas y luego recuerdo así perfecto, y esto nunca lo voy a olvidar. Justo por alguna razón, después de los premios llegamos todos al Califa. Bueno, estábamos por el Califa en la Condesa. A nosotros cuteros no nos alcanzaba para ir al Califa, entonces pues pasábamos por ahí y estaban las Reinas Chulas comiendo. Y me acuerdo que me acerqué a felicitarlas y recuerdo que yo pensaba, estar comiendo tacos en el Califa es el momento más... donde ya la hiciste, es el momento en el que sabes que ya tienes poder, y decía, wow, qué impresión. Entonces hace poco se lo conté a Ana Laura y me dijo, vamos ahora a comer al Califa para que sintamos que ya estamos en ese momento. Y a partir de ahí el cabaret lo he buscado, llegué al taller de Ceci y justo lo que sí recuerdo mucho es que en el taller de Ceci era un lugar donde yo podía dar cabida a esas ideas que tenía desde hace mucho tiempo, y que alguien, a partir desde su ser lesbiana, desde su ser cabaretera, desde su ser cutera, desde su ser actriz, guiaba esos procesos para hacerlos un poco más concretos, y eso lo disfruté muchísimo. O sea, la creación de los procesos lo disfruté mucho. Cerramos esta parte del mapa y vamos a entrar ya de lleno a La Mansión del Fondo a la Derecha, que es... Ahorita vamos a volver al cabaret, no te preocupes. La Mansión del Fondo a la Derecha, este espectáculo de parafernalia teatro que haces junto con Ana Laura Ramírez Ramos, que tuvo unas funciones el año pasado, este año regresa, renovado, y que yo pude ver ayer, esta nueva versión de La Mansión del Fondo a la Derecha. Para la gente que no lo ha visto, ¿de qué va este espectáculo? Pues la anécdota es que son dos trabajadores de una telefónica llamada Telefónica Pegaso, que son enviados a una casa a hacer un trabajo de quitar todos los teléfonos fijos de cable, que ya son obsoletos para la gente de la casa. Y ahí en la casa, los dueños de la casa descubren que la compañera de mi personaje tiene una cosa especial que quieren que se quede con ellos, y entonces mi personaje Adriel tiene que hacer todo para lograr salir de esa casa y al mismo tiempo acabar el trabajo para que sí les paguen el día, que es lo más importante de todo. Sí. Y en cuestión de tema, hablamos, es una crítica a los conservadurismos que están tomando poder en nuestro país, que muchos de ellos están basados en la religión y utilizan la religión y las creencias y la fe como una forma de manipulación para agarrar poder político sobre temas que además pues no le conciernen a la religión, ¿no? Que no se mezclan, pero que nos han hecho creer que sí se mezclan, y entonces tienen que tener poder sobre nuestros cuerpos y nuestras decisiones a partir de la idea de la fe. Entonces de eso va. Lo contaste muy bien. O sea, lo contaste muy bien porque contaste la anécdota de estos dos personajes que es muy divertido porque justo son como estos polos opuestos que están chocando, ¿no? Sí. Adriel Zacarías y Samsara, Nayeli Samsara. Entonces es muy divertido que justo es de este servicio, y también, no sé si sea spoiler, pero en esta casa que es muy grande y que tiene muchos cuartos, se van encontrando con otros personajes, y se van tocando también estas temáticas que mencionas. Sí, fue muy complicado. O sea, cuando la escribimos... todo nació, Ana Laura llevaba haciendo ya un rato una investigación profunda sobre los conservadurismos, sobre la religión también, y entonces tenía como mucha información que quería poner en un espectáculo, y entonces pues eso, como que los conservadurismos abarcan muchísimos temas, porque justo pues quieren detener mucha avance en muchas cosas.
Y entonces cuando escribimos el show, pues necesitábamos una metáfora que abarcara toda la idea de los conservadurismos, y fue que llegamos a la idea de una casa gigante que te atrapa, ¿no? Y que te envuelve y que no te deja salir. Y entonces ahí queríamos como tocar diferentes temas que nos parecían importantes, primordiales, y que además que teníamos que decir algo al respecto, porque lo que está pasando ahora también es que los conservadurismos tienen tanto poder y tanto dinero para decir, para desinformar, que requeríamos pues seguir poniendo un alto a eso, ¿no? Y hacer una pared contra esa información y dar información verídica sobre lo que se está diciendo a partir de los conservadurismos, y más en un tiempo electoral. El año pasado pues te faltaba un año, pero pues ya veíamos venir ese espacio electoral. Sí, que el año pasado venía más ligado a lo de los libros de texto, ¿no? Ajá. O sea, que venía justo con esa coyuntura, y ahora lo retoma también porque sigue siendo importante, pero justo dices del personaje, ¿no? Bueno, ya ni hablan de esto, pero... Sí, y entonces... sí, pero también, o sea, la cosa es que desde los conservadurismos han tomado posición en el mundo desde ya hace como unos 6 años. Y son temas que, por lo menos en México, todo el sexenio de Andrés Manuel han ido creciendo, han ido tomando cada vez más espacio. Y que además ha sido un estira y jale de parte de la sociedad civil para evitar que haya más retroceso y como a ganar más espacios. El ejemplo más claro ha sido que apenas este año se pudo eliminar las terapias de conversión. Que, bueno, que se hayan prohibido no quiere decir que dejen de existir, porque además muchas de esas terapias de conversión están ahora repensadas como pláticas o como apoyos, ¿no? Y entonces... Disfrazadas, porque si algo saben hacer los conservadores es encontrar los huecos del sistema. Entonces son temas que siempre van a estar existiendo porque los conservadores quieren volver a tener poder. Sí, y que lo tienen, o sea... Pienso en la televisión, pero también pienso ahora en las redes sociales, ¿no? Entonces es algo que se sigue propagando. Algo que me gusta de esta obra, y lo pude ver y notar más en esta versión que vi, fue que sí se siente que hay un proceso de investigación. Porque creo que cuando hablas también de temas de, bueno, vamos a criticar a la religión, vamos a burlarnos de este sistema, porque no solo lo hace en la religión católica. Para empezar, tu personaje interpreta a alguien que es cristiano, ¿no? Entonces, interpretas a un personaje que es cristiano. Entonces... le da a todas las religiones, pero siento que lo hace de una manera donde no se quede en el lugar sencillo de, vamos a burlarnos de, ¿no? Que puede empezar ahí un poco por esta idea de que muchas canciones pop y populares parece que fueran canciones cristianas, pero creo que empieza ahí, pero se va a otros lugares. O sea, a mí cuando llega, no voy a hacer mucho spoiler, pero cuando llega el personaje de Paloma, me parece una cosa muy bella ese personaje y lo que representa y el equilibrio que le da, y yo siento que se nota que hay una investigación. 2 preguntas. ¿Cómo fue ya ese proceso? Sé que Ana Laura tenía una investigación previa, pero ¿cómo fue ya el proceso de investigación a la hora de armar el espectáculo? ¿Y cuál era su intención en cómo tratar el tema? Ana Laura tenía una investigación ya muy amplia. O sea, de verdad hizo una investigación muy exhaustiva, y entonces realmente no requeríamos aumentarle nada más. Y realmente en lo que más nos enfocamos fue en procurar que lo que estuviéramos diciendo fuera claro, fuera verídico y fuera no nada más se quedara en una crítica a la religión, nada más, sino que aclaráramos que no es la religión en sí, sino es un grupo de personas que utilizan la religión para adoctrinar, pero que tu fe personal... no automáticamente no te hace ser una persona conservadora, puedes tú pensar más allá de la fe, que además hay otras lecturas a la Biblia, a las palabras de cada uno de los mesías que cada religión obtiene. Hay religiones más cerradas que otras, ¿no? O sea, los cristianos es difícil encontrar otra lectura porque esa es su lectura, o sea, es como quieren tomar su religión, pero también hemos encontrado cristianos que integran otro tipo de diversidades en sus creencias. Entonces también hay gente que cree que quiere empezar a buscar, y entonces también lo que hicimos, Ana Laura tiene un compañero que fue asesor del espectáculo, que él sabe muchísimo al respecto de
de estos temas, y entonces a Laura le pasaba el texto para que él dijera si estábamos bien o estábamos, ¿no? Diciendo una cosa como muy loca o algo que no tenía que ver, y si se entendía que Adriel era cristiano y los dueños de la casa eran católicos, ¿no? Si había, pues, no, para que diéramos como un rango más amplio al respecto de la religión. A mí también me parece que el personaje de Paloma es de los más importantes, porque expone cómo tú dentro del mismo lugar, estando dentro de la misma creencia, de la misma religión, de la misma institución, tú puedes, eso no te hace automáticamente estar peleada con orientaciones o con género o con gustos, ¿no? O sea, tu creencia religiosa puede convivir con tu ser LGBT, con tu ser, no sé, teatrere, ¿no? No estamos peleadas con eso. De hecho, mucha gente que teatrera le espanta si dices que eres creyente, ¿no? Porque no lo podemos entender. Y entonces me parece importantísimo no criticar eso, porque la creencia es muy importante para mucha gente. O sea, creer en algo más allá, desde creer en el Dios católico hasta creer en las cartas del tarot, es muy importante para ti como persona. Es una necesidad, te genera mucha estabilidad en muchas cosas y justo eso no lo queríamos criticar. Entonces, sí fue muy puntual en no criticar la creencia personal. Y eso lo queríamos dejar como muy claro. Y es claro, o sea, yo sí creo que sobre todo rumbo al final y a partir del mensaje de Paloma, y no solo de Paloma, bueno, esto no voy a seguir porque no va a ser spoiler, sino también cómo todo lo que sucede en esa casa influye en Adriel, sí. ¿no? A final de cuentas, sí hay una especie de cambio. Sí. Entonces eso también me parece importante. Y quiero hacer una dinámica, preparé una dinámica a propósito de la mansión del fondo a la derecha. Imaginemos que estamos en una mansión. Tú entras a una mansión y hay muchos cuartos. En cada cuarto hay una persona. Y cuando tú abres la puerta, tú le tienes que decir algo a esa persona. Yo te voy a decir qué tipo de persona es. Ok. Entonces tú le tienes que decir algo breve. Ok. ¿Va? En el primer cuarto está una persona que critica y se burla del lenguaje inclusivo. No sé. Es que pienso dos cosas. Pienso que una le podría decir que el lenguaje es vivo y que pensar que el lenguaje no va a mutar es una creencia poco informada, como ha sido el lenguaje. Pero también le diría, mira, si tú quieres, no sé, a ti te molesta, pues tú no lo digas y ya. ¿No? ¿Qué más si te molesta que la demás gente lo diga, pues ese ya es tu problema, ¿no? El siguiente cuarto. Hay una persona que hace teatro, pero que en sus discursos tiene mensajes transfóbicos, homofóbicos, bifóbicos, etc., etc. A lo mejor conoces a alguien, pero... Sí, conocemos a muchas personas. Y de hecho, yo creo que lo más fuerte es cuando hay personas que hacen discursos homofóbicos, LGTB-fóbicos en general, que no se da cuenta. Y pasa muchísimo. Y en la cartelera actual hay muchos de esos. O personas que hablan sobre los cuerpos o hacen chistes sobre... O sea, los chistes de gordos ya, o sea, ya gente están súper retro. Ya, por favor, córtenlos de sus obras. Botargas de gordos y gordas, bye. Eso les diría. O sea, ya, por favor, investiga un poco más. No está mal tu obra. O sea, si quieres hacer esta obra, síguela haciendo. Pero sí investiga más. O sea... entendamos que hay cosas que decir y no es que no es decir, ay, ya no podemos hablar de esto. Pues se puede hablar de ciertos temas, pero hay temas que ya, o sea, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué nos solemos a reír de los gordos? No tienen, ya no es gracioso. Ok, el tercer cuarto. En el tercer cuarto, ¿qué le dirías a una persona que va a tus espectáculos buscando un lugar seguro o aclarar sus dudas referente a ciertos temas que no entiende o que no termina de entender? Pues le diría que después de ver el espectáculo que haya visto, cualquier cosa que necesite seguir cuestionando, preguntando, aclarando, me pueda escribir con toda la confianza. Que lo más importante en estos temas es tener espacios seguros para hablarlos y que siempre yo voy a ser un espacio seguro para todas esas personas en cualquier contexto. Okay. En el cuarto, ¿qué le dirías a alguien que estudia actuación y que no encuentra su propia voz, que está tratando de buscarla? Le diría que es mucho trabajo. O sea, que de entrada no espere encontrar su voz en la idea de lo que es su voz.
porque eso es muy cerebral, que más bien explore y haga. Si bien yo encontré en el cabaret un espacio, yo siempre lo busqué y yo sabía que era algo que quería, pero durante mucho tiempo hice muchísimas cosas y muchas obras y mucho trabajo que seguían como descifrando quién era yo. Y eso fue lo que ahora me tiene como con un poco más de claridad de qué es lo que quiero. No sé si de cuál es mi voz, pero de qué es lo que yo quiero hacer. Ahora, no siempre se puede, ¿no? O sea, porque muchos chavites quieren entrar a la Compañía Nacional de Teatro, pero tener su voz. Entonces hay que entender que hay cosas que no son tan sencillas, ¿no? Si tú quieres que te llamen para trabajar y eso también es válido, y también pues hay muchas veces que no necesariamente vas a decir lo que quieres decir, tú tienes que decidir si eso está bien para ti o no, ¿no? Pero entonces entender que no en todos los espacios vas a sobresalir de las mismas formas también es una forma de aceptar el mundo del teatro en el que vivimos. Y para terminar esta parte, en el último cuarto están las candidatas y el candidato a la presidencia de este país para el próximo sexenio. ¿Qué les dirías? Les diría que tomen una postura al respecto de temas LGBT. O sea, que si también la postura es conservadora y elimina derechos, que también lo digan, porque es una mentira. O sea, los tres candidatos están basando su plataforma en no decir lo que realmente van a hacer o lo que realmente sus partidos quieren que hagan al respecto de temas LGBT. Y creo que sería mucho más... podríamos hacer un voto más consciente si dijeran abiertamente cuál va a ser su postura. Que yo asumo que es muy similar en los tres, pero nos hacen creer que no, ¿no? Y a la hora de la hora, pues nos la van a atorar. Cerramos esta parte y ya para ir cerrando La Mansión del Fondo a la Derecha, te quiero preguntar, ¿qué te ha dejado a ti como creadora este proceso? De La Mansión, específicamente. Mira, yo por mucho tiempo, como en el cabaret, era un espacio en el que yo podía tener libertad de hacer lo que yo quisiera sobre el escenario, pues mi primer instinto siempre fue hacer mujeres. Y eso por mucho tiempo fue mi plataforma en el teatro y en el cabaret en específico. Y tuve que pasar todo ese tiempo y todo ese proceso y todo el proceso que yo pasé con mi propia identidad de género para poder estar a gusto creando otros personajes más diversos para mí. Y lo que me ha permitido La Mansión del Fondo a la Derecha es justo crear puros hombres, ¿no? Y es el primer espectáculo, justo ayer estaba pensando que es el primer espectáculo que yo no uso una peluca, sí es una peluca de mujer, ¿no? Pero estaba pensada para ser de hombre, pero que no uso una peluca de mujer o que no uso parafernalia femenina. Uh-huh. Aunque uno de los personajes que hago es una mujer trans. Y eso como persona creadora me emociona mucho, me emociona ya la posibilidad de poder librarme de lo que mucho tiempo me encapsuló, porque también cuando estaba en la escuela se me exigía tanto ser hombre, luego me liberé de eso y también eso fue otro tipo de camisa de fuerza, no porque no podía, sino porque como que necesitaba sacar eso de mi sistema, y eso lo disfruto mucho en La Mansión, en el Fondo a la Derecha, disfruto muchísimo ser todos esos personajes o ser otras cosas, ¿no? Ser una persona cristiana, ser una persona conservadora, ser un parásito, o sea, como que eso lo disfruto muchísimo y me emociona saber que después de 15 años de carrera todavía hay un mundo más de personajes por hacer, incluso en el cabaret. Sí, y justo eso que dices, se te ve disfrutando eso, o sea, claro. Se te ve que estás haciendo a un Adriel que es un cristiano conservador, pero que tiene dudas, pero que a la vez es como medio torpe, pero que es simpático, pero es muy noble. Claro. O sea, y luego tienes a estos villanos, ¿no? O sea, que es, desde las voces, desde tu mismo cuerpo, aunque en muchos momentos también la manipulación del puppet. O sea, hay elementos que son muy interesantes y que son muy particulares a diferencia de otros espectáculos, ¿no? Sí. Y justo que te haya dado la oportunidad de hacer estos personajes masculinos, pues es muy divertido. Me imagino que para ti es muy gratificante como intérprete. Sí, muchísimo. Para cerrar ahora sí, la gente que no la ha visto, ¿qué puede esperar de este espectáculo? Pues mira, lo que puede esperar es reírse muchísimo. Es una crítica muy fuerte que yo creo que hay gente que no espera. Especialmente el cabaret mexicano ha virado un poco a ser tan político como era hace unos años.
y entonces la crítica tan fuerte a la política como que no... En general, en el teatro no la vemos tanto y de repente creo que en La Mansión se siente un poco... Wow, ¿no? Sí. Como están diciendo esto. Sí. ¿No? Lo vi ayer en la cara de la gente como... ¿no? Pero creo que eso es importante, ¿no? Porque aparte no lo hacemos... Como dices, lo hacemos desde un espacio informado, desde no silenciar tampoco a nadie, desde un cuestionamiento claro, fuerte, informado, preciso y con humor. Y creo que eso pueden esperar. Y sobre todo creo que a un fin de semana de ir a las casillas, es bueno seguirnos cuestionando esos temas. Especialmente este voto Xóchitl versus Claudia, ¿no? No quiero que siga Morena, pero realmente Xóchitl va a hacer que sigamos teniendo los mismos derechos que teníamos con Morena. O sea, también hay que seguirnos cuestionando eso. Es muy importante porque tenemos que recordar. El otro día yo vi algo muy interesante que sí me dejó muy marcada. Y era un tuit que decía, tú tienes a tus papás guardados en tu celular con sus nombres, no, con papá o mamá, o los tienes con sus nombres. Y si los tienes con sus nombres quiere decir que creciste en el sexenio de Felipe Calderón. Y yo tengo a mis papás guardados con sus nombres de pila. Yo también. Porque me daba miedo. Y eso, o sea, no podemos olvidar que eso fue también el gobierno de Felipe Calderón. Entonces hay que pensar mucho. Y creo que esta obra te puede dar esa libertad también de reírte y de decir, bueno, ¿qué vamos a seguir exigiendo? No nada más en la casilla, sino también una vez que sean quienes sean electas o electo, ¿qué les vamos a exigir? Claro. Bueno, ahí está entonces La Mansión de Fondo a la Derecha. Le queda una función este domingo 26 de mayo a las 7:30 en el Teatro Bar El Vicio. Para que vayan, mira, una semanita, un domingo justo antes de las elecciones del próximo 2 de junio. Entonces ahí está La Mansión de Fondo a la Derecha. Y de ahí quiero pasar a uno de tus espectáculos más icónicos, emblemáticos, con el que yo siento que sí fue el primer cabaret que yo vi y para mí fue wow, que es The Shakespearean Tour. Y específicamente hace unos días, semanas, salió la noticia de que fue seleccionado el espectáculo para ser parte del Festival de Monólogos Teatro Una Sola Voz en su edición 2024 y formar parte del circuito norte-sur, que ahora va a abarcar unas partes del sur y que va a estar en varios estados y ciudades. ¿Qué significa para ti que este espectáculo esté en este festival? Pues para mí significa un gran honor. La verdad, cuando yo escribí The Shakespearean Tour, lo hice desde un espacio enteramente personal. O sea, era una necesidad personal muy latente. Y he trabajado mucho para que ese espectáculo creciera profesionalmente, ¿no? Que me dejara seguir creciendo profesionalmente. Porque como lo escribí con una sensación tan humana, como que siento que a veces perdía yo pues claridad de cómo podía acabar siendo percibido por el público. Y poder estar en esta convocatoria que a mí me ha emocionado desde hace mucho tiempo y que creo que es un bonito proyecto de la Coordinación Nacional de Teatro, me permite relajarme un poco y decir, bueno, vamos por buen camino, ¿no? O sea, la institución está notándolo, la gente lo está notando, pero sobre todo, tener dinero para llevar esta obra a otros estados me quita un peso de encima, ¿no? Porque hacer teatro en este país es muy cansado y eso me emociona mucho, convivir con otras personas, llevarles este mensaje, ver lo que piensan. Eso me emociona mucho, me emociona literal a las lágrimas. O sea, cuando me mandaron los resultados yo, o sea, me puse a llorar porque es el resultado de mucho cansancio, de mucha preocupación y de mucha necesidad, y que vuelva a dar funciones en esta plataforma me parece sumamente, cósmicamente bello. Es un espectáculo que has hecho ya varios años. Sí. Yo lo pude ver, justo la primera vez que lo vi creo que fue en 2019, cuando empecé este proyecto de reseña. Y lo vi hace unos años luego en el Foro Shakespeare Espacio Urgente 2, en el que está arriba. ¿Cómo ha evolucionado el espectáculo? Han pasado muchas cosas en todo este tiempo. Tú te has preguntado cosas también, ¿no? O sea, creo que ciertas ideas también han evolucionado. ¿Cómo se refleja eso en el espectáculo y cómo se reflejará en las funciones que vienen en el festival? El espectáculo recibió muchísima crítica, mucha crítica negativa, muchísima, mucha más de la que yo pude soportar.
a veces me destruyó mucho, muchísimo. Pero lo que siempre tomaba de cada una de esas críticas era los espacios de oportunidad a mejorar. En la estructura del espectáculo, o sea, en el espectáculo, viéndolo como un espectáculo de teatro. Tuve también que luchar contra mis propias ganas personales, como de lo que yo quería y de lo que no era necesario, ¿no? Y como que esa fue una lucha que yo tuve que lidiar por muchos años con este espectáculo. Y entonces el espectáculo yo creo que lo que ha hecho es que se ha simplificado para ser mucho más contundente, mucho más claro en su propuesta y que pueda ser un producto mucho más entrañable para el público. Ha entrado una persona que lo dirige, que es una visión externa y que lo ha pulido para que justo sea mucho más claro en estructura, como en la forma. Y también ha cambiado, lo que más también ha cambiado el espectáculo he sido yo. O sea, cuando yo empecé el espectáculo en el 2017, el espectáculo era un hombre gay queriendo hacer personajes de mujeres en escena. Y ahora me parece que esa es una visión un poco retro y un poco innecesaria. Entonces, durante estos años yo descubrí que yo no era un hombre gay, que de hecho no, la etiqueta de hombre ya no me identificaba, y eso me lo permitió el espectáculo. Me lo permití yo y me lo permití yo en escena. O sea, el diálogo con el público fue una de las cosas que más me permitió darme cuenta de eso y de la necesidad de que el espectáculo no fuera nada más eso, sino fuera una crítica a los roles sociales, una necesidad de yo poder expresar mi feminidad y mi masculinidad abiertamente ante el público, jugar con esos roles para el público, dejar la idea de querer ser personajes femeninos, porque tampoco es una necesidad que ya tengo. Me parece que yo personalmente ya no quiero hacer más mujeres en escena, no quiero escenificar a una mujer, quiero más bien buscarme a mí, buscar personajes sin género, personajes no binarios, personajes fuera del binarismo. Y entonces eso yo creo que es la esencia más grande del espectáculo. Dejó de ser un espectáculo de un hombre gay que quería hacer personajes femeninos para convertirse en un personaje, para convertirse en un espectáculo trans y de un juego de una persona trans en escena y de un cuerpo trans. Yo creo que eso sería como el cambio más fuerte, que evidentemente se va a ver reflejado ahora, porque además vamos a los estados, a estados muy violentos en cuestiones de género e identidad, que es todo el norte. Para cerrar esta parte, la gente que no la ha visto, o sea, que está en los estados y que probablemente le toque, luego estén al pendientes ahí de las redes sociales, ¿qué pueden esperar? O sea, si ellos no saben nada, que ellas no saben nada, ¿qué pueden esperar de este espectáculo? Pues pueden esperar una cosa que nunca han visto, eso se los puedo asegurar. O sea, cualquier cosa que tú pienses que es de Shakespearean Tour no va a ser absolutamente nada de eso. Es un espectáculo muy especial y específico en lo que es. Y es tantas cosas que se vuelve todo y nada, ¿no? O sea, se vuelve como una exploración. Y creo que al final de cuentas es un juego. O sea, yo de Shakespearean Tour siempre lo veo y siempre me recuerdo a mí cuando yo era muy pequeña y mis papás se iban y entonces yo me quedaba en mi casa nada más y ponía a Faye y lo que hacía era cantar y bailar y ponerme una sábana y después me ponía en una toalla y sentía que tenía pelo, ¿no? Y le hacía así, me acuerdo. Para mí sigue siendo eso Shakespearean Tour, ¿no? Una posibilidad de jugar en escena y de contar mi historia abiertamente con el público, de contar la historia de una persona trans, de contar mi vida y que a partir de eso pueda resonar y tanto gente que se sienta así pueda sentirse vista, como la gente que está acompañando cuerpos así, como la gente que nunca en su vida o siente que ese tema no le toca, escuchar a una persona trans. Yo siempre he dicho de este espectáculo que es como cuando Shakira decía que cuando hay que hablar de dos, siempre hay que empezar por uno mismo. Yo veo este espectáculo. O sea, si yo quiero hablar del tema, la mejor forma que lo puedo hacer es contarles mi historia. Y mi historia no la puedes negar. Tú puedes negar que no hay géneros, que solo hay dos géneros, que Dios, la chingada, tú lo puedes decir, pero no puedes negar mi existencia porque estoy enfrente de ti, ¿no? Y esa es mi más grande lucha, ¿no? Que además lo aprendí mucho de activistas LGBT, entre ellas Kenia,
O sea, mi más grande lucha es ser feliz. Y eso es espectáculo. Es mi felicidad sobre todas las cosas. Va a ser muy difícil porque te digo, vamos a estados muy, muy, muy conservadores, muy violentos. Y estamos en un momento del país muy violento hacia temas LGBT. Muy violento. Entonces, afortunadamente, yo nunca he tenido... Sí he tenido mucha crítica teatral, pero nunca ha habido una crítica personal. Nadie se ha salido del show. O sea, he visto gente que le ha costado mucho trabajo, pero nunca ha habido una confrontación respecto del tema. Porque además creo que la forma en que lo trato hace que la gente se relaje, ¿no? Y eso creo que es digno de seguirse explorando. Una semilla quedará ahí. Y me ha pasado en Shakespearean Tour como en Transcraft. En los dos me han pasado y es de las cosas que más me motivan. En Shakespearean y en Transcraft han ido a verme, sobre todo madres de familia, que saben que sus hijas son o lesbianas o gays o trans, y utilizan mi espectáculo como una forma de escuchar a sus hijas, porque no pueden escuchar lo de sus hijas. Y eso me impresiona mucho, que tú no puedas oír que tu hijo o tu hija te dice yo soy esto y que necesites oírlo por alguien más, pero justo para eso estoy. Para que mis palabras te hagan oír a tu hija, a tu hijo, desde otro lado y puedas empezar tu proceso de duelo, que es muy difícil, para que tú apoyes a esas personas que amas. Y en Transcraft me pasó algo que yo tampoco esperaba, pero que adoro con muchísima, que me encanta, y es que en Transcraft se ha acercado a muchísima juventud trans, muchísima que ha ido a ver Transcraft y que siempre es como, por fin puedo verme en escena, ¿no? Y eso a mí me llena muchísimo. O sea, me emociona porque lo que sigue diciendo es que no hay espacios donde la gente se pueda ver de esa forma. Y ahorita que ya lo conectas con Transcraft, que era el siguiente tema, y retomando la idea que decías del juego, totalmente, ¿no? O sea, la conexión que hay es que sí, en The Shakespearean Tour hay algo personal tuyo, y a partir luego es seguir hablando del tema ya hacia afuera y con las juventudes, que es Sí. Transcraft, ¿no? Veo esa conexión y también que es un videojuego, ¿no? Sí. Y que es este videojuego escénico para juventudes trans. Acerca de juventudes trans, me encanta que los villanos sean los boomersaurios y que lo pude ver 2 ocasiones, que yo solo lo vi en un teatro, pero o sea, lo he visto en 2 teatros, en el Benito Juárez y luego en el Sergio Magaña, pero es un espectáculo que realmente su vida real fue en espacios públicos y fue Sí. para salir a las calles y salir con la gente, con estas juventudes, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti esta experiencia porque aparte tus espectáculos, sobre todo estos 2, tienen algo muy íntimo con el público, hay una conexión, tú intentas conectar con el público, entonces, ¿cómo fueron la experiencia de Transcraft afuera del teatro, con estas juventudes? Pues, desafortunadamente, como justo hay muy poco teatro para juventudes, siento que en general como teatreres no nos hemos enfocado en que las juventudes vayan al teatro o disfruten el teatro. Generalmente van al teatro las juventudes obligadas y no necesariamente todas las obras que ven son de su agrado. Y entonces ha sido difícil que Transcraft, por más que ha llegado a muchos espacios públicos, ha sido difícil que haya llegado a los espacios donde las juventudes están. Y sobre todo también luego lo que pasa es que no son espacios únicamente para juventudes. Y entonces, pues no pueden reírse de ciertas cosas porque están al lado del papá o de la mamá o de la maestra, ¿no? Y entonces eso genera como una especie de distanciamiento. Sin embargo, ahora que fuimos el año pasado, que fuimos a las plazas públicas, fue muy impresionante pues ver como de verdad mucha gente, si bien sí oyen del tema, no se les explica tan claramente. Y entonces un espectáculo como Transcraft lo que hace es darles información como muy puntual sobre sexualidad y sobre personas trans que mucha gente de verdad no sabe cómo experimentar y no tienen espacios donde puedan dialogarlo de esa forma. Y entonces también funciona. Ahora, lo que sí me ha quedado claro, porque no sé si tú lo viste en el CCB. ¿Sí? No lo vi. En el CCB las funciones fueron específicamente para alumnos del CCH. Entonces sí es muy evidente cuando el público tiene adultos en su mayoría y cuando el público es puras juventudes, ¿no? El nivel de risa, el nivel de juego, el nivel de
de claridad con que el espectáculo llega para las juventudes es mucho mejor. O sea, porque sí está pensado, siempre, desde su creación está pensado para las juventudes, para su nivel de atención, para sus chistes. O sea, y me di cuenta como cuando lo escribí pensaba mucho en, aquí ya llevo tanto tiempo de información, necesito un chiste que haga que los jóvenes vuelvan a ver el espectáculo. Y pasa, ¿no? Pasa que de repente se ponen a platicar porque pasó la mosca y tal, y este chiste les hizo volver a ver la escena y entonces ya regresamos, ¿no? Y eso era importante para mí. Y muchas veces pasa que cuando van papás o cuidadores a ver el espectáculo con las juventudes, como sienten que el espectáculo no les habla a ellos, se desconectan. Pero la verdad ha sido... Cada función ha sido una experiencia diversa. He tenido además, ahora en plazas públicas tuvimos pues gente muy muy joven, o sea, gente de menos de 10 años, que además ven el espectáculo desde otro lado diferente, hasta gente muy grande que lo disfruta, que yo dije, se van a parar en cualquier momento porque pues aquí es una plaza pública, entonces pueden ir y no, se quedan a todo el espectáculo y bailan. No sé si entiendan de qué va, pero no. Luego en el Sergio Magaña también nos pasó algo muy impresionante, que decidieron que tuviéramos un conversatorio después. Y la gente que había visto la obra y se quedó al conversatorio, muchos no querían hablar, porque el sistema de teatros en toda sus ganas de hacer el conversatorio me enviaron una serie de preguntas un poco complejas para el público, ¿no? Y la gente lo que quería hablar es, explícame qué es eso de ser trans, ¿no? O sea, ¿por qué? Es que eso está mal, es que sí los aceptamos, pero nos hace raro, ¿no? Y ese fue el tema. Otra vez es que lo que usted piensa, señora, no me va a invalidar, o sea, ese no es la discusión. Yo estoy hablando aquí de derechos humanos, que todas las personas requerimos derechos. Si usted cree que está mal, perdóneme, pero no, o sea, es inválido para la necesidad de... Y claro, muchos de lo que se decía era que se sentían atacadas o atacados por las personas diversas, ¿no? Y es un tema que se recurre mucho, ¿no? Que mucha gente siente que la expresión de género, que la expresión de identidad, que la expresión de cuerpos diversos es un ataque hacia el espacio público. Y se puede ver diariamente, o sea, yo veo, por ejemplo, el otro día pensaba que si vemos a una mujer cis o una mujer trans que se lee como mujer cis, de cuerpo delgado, de unas proporciones estéticamente aceptables en lo que es aceptable. Aquí estoy usando comillas. por si no se escucha. Lo sentimos como, mira, ahí está y la podemos ver. Pero si vemos a un cuerpo gordo, pongamos una mujer cis de cuerpo gordo o trans, y la vemos en ese mismo atuendo que revela ciertas cosas, que muestra la panza, que muestra... Lo vamos a sentir como sociedad como un ataque. Entonces sentimos cómo se atreve, ¿no? Cómo se atreve a vestirse así, cómo se atreve a mostrarse así. Y yo pensaba mucho en cómo los cuerpos diversos, lo que sentimos cuando se expresan es que están atacando. Y esa es la versión con la que se queda mucha gente, ¿no? Es que me están atacando. Y lo que tenemos que hacer es como voltearles a la plática, decir, es que no, o sea, la existencia de las personas no es un ataque. Que tú lo veas como un ataque, esa es tu percepción personal, pero también yo podría ver como un ataque como te vistes, ¿no? También podría decidir que tú, que te agarras de la mano con tu esposo, me parece un ataque, pero socialmente no lo estamos decidiendo como tal. Entonces, estos espectáculos son importantes para seguir trabajando estos temas, sobre todo con juventudes, y decirles, oigan, el futuro que ustedes van a crear tiene que ser diferente al que estamos viviendo. Y conectando con lo que sigue, estás preparando un nuevo espectáculo. Sí. Que viene a finales de este año. ¿De qué va? ¿Qué es? Creo que va por la misma línea. Sí. Pero ahí tendrá algo. Cuéntame. Te digo que yo todo el tiempo estoy pensando cosas. Y entonces cuando hice The Shakespearean Tour, a mí me emocionaba mucho Shakespeare. Y me sigue emocionando Shakespeare. Y actuar Shakespeare me emociona mucho. Y la lectura de Shakespeare me emociona mucho. Pero luego pensaba en que yo había visto pocos espectáculos. He visto muchos pocos espectáculos en nuestro país de Siglo de Oro. Y se me hacía raro porque, pues, al final de cuentas, el Siglo de Oro o el teatro novohispano es la base de lo que hacemos ahora en nuestro país. A partir de todas esas creaciones es que el teatro tiene gran espacio en nuestro país. No de Broadway, ¿no? Sino de ese teatro religioso, del teatro que se hacía para los virreyes. De ahí viene nuestra
nuestro espacio teatral. De hecho, también el cabaret mexicano viene de la carpa mexicana, donde se iban a contar noticias a cada pueblo. O sea, tenemos una gran exploración, una gran historia, perdón, sobre el teatro en nuestro país. Y yo decía, bueno, quiero explorar ahora el teatro novohispano. Y quiero trabajar con un texto que siempre me ha gustado, que es El Divino Narciso de Sor Juana. Y que además El Divino Narciso, para quien no lo ha leído, Sor Juana lo que hace es, habla de la vida de Jesús a partir del mito de Narciso. Y entonces Narciso es Jesús, que perdió a su naturaleza humana, que es la humanidad. Y entonces Eco, que en el texto de Sor Juana es el diablo, pues quiere evitar que se conozcan o que se vean. Que en el mito de Narciso, pues Narciso, Eco está enamorada de Narciso y Narciso no está enamorada de nadie más que de él mismo, y entonces cuando se ve a sí mismo en el agua, pues se enamora tanto que se mete al agua y se convierte en un lirio, bueno, en un narciso específicamente. Y en la obra de Sor Juana, cuando Narciso se encuentra con la naturaleza humana, que es su reflejo, porque la humanidad es igual a Jesús, o Dios está hecha a imagen y semejanza de la humanidad, se encuentra y se ve su reflejo, y entonces se enamora tanto que también se mata y se convierte en un narciso de harina, que es la hostia. Y entonces te explican, a partir de toda esa obra de Sor Juana, que ahora cada vez que tú te comes la hostia, que es Narciso, tú vas a tener en ti a Dios. Es muy complejo, pero estaba hecho para eso. Y lo que me gusta mucho de los autos sacramentales específicamente, y de ese en específico, es que todo el tiempo Sor Juana en verso te está diciendo, esto es teatro, ¿no? Y esto no, se empieza diciendo, o sea, este es Jesús, pero también es su dios del maíz, que le llama, que es sus dioses. Entonces es el mismo. No se preocupen, es el mismo. Pero también ahora ese mismo Dios que le estoy diciendo va a ser Narciso. Y recordemos que Narciso es Dios, ¿no? Y a la mitad de la obra les dice, ¿sí? ¿Recuerdan que Narciso es Dios? Ah, ok. Es un teatro muy de cabaret, muy sin cuarta pared, porque además se representaba en la vía pública. Bueno, el libro de Narciso nunca se representó, pero bueno. Todo esto para explicar que mi proyecto ahora, que además pedí un apoyo para es reescribir el texto del Divino Narciso, para que en vez de hablar de Narciso como Jesús, Narciso sea una persona trans que está buscando aceptar o abrazar su propia naturaleza humana. Y que entonces por la sociedad se peleó con su naturaleza, con quien es. Y entonces Eco, que son todos estos ecos y discursos conservadores que tenemos todas las personas, hace que se aleje más de su naturaleza. Y al final de cuentas Narciso pues logra verse reflejado en su propia naturaleza y aceptarla y aceptarse como persona trans. Que además es un viaje que cuando hice Transcraft también investigué muchísimo y tuve muchas entrevistas a personas trans, y noté que las historias, si bien eran muy diversas, como que todo ese viaje era muy similar en todas las personas. Y sobre todo algo que me parece primordial de las personas trans, de las historias de las personas trans, es que todas las personas trans que yo conozco, por más violencia que hayamos vivido en nuestras vidas, porque ha habido vidas muy violentas a partir de eso, cada vez que una persona trans se identificó o se nombró, es feliz. Nadie me ha dicho soy infeliz. Todas las personas trans que yo conozco son felices y nadie habla de eso. Muchas historias en teatro actualmente utilizan las historias más violentas de las personas trans como forma de venderlo, y entonces eso genera la idea de que ser una persona trans es tener violencia en tu vida. Y sí, y es importante decirlo, pero no somos nada más eso. Somos diversión, somos felicidad, somos amor propio, somos vernos al espejo y sonreír, porque por más que la vida sea una desgracia, tú ya eres quien quieres ser, y eso es muy importante decirlo. Y entonces pues reescribimos esta obra que este espectáculo se va a llamar Narciso Divine Narcissus. Okay. Y es un espectáculo transdisciplinario que va a ser para calle también, y va a mezclar este teatro de verso
con música de sonidero y música de high energy Ok. y la danza para generar como este espectáculo que hable sobre los cuerpos trans y sobre la celebración que es encontrar tu identidad y que además eso se puede extender a cualquier otra identidad. O sea, no nada más tiene que ser una identidad de género, sino tiene que ser también celebrar tu propio ser. Entonces ha sido un trabajo muy arduo de investigación, de entendimiento del verso, de reescribir el verso. Pero yo siempre he creído que en general en el teatro lo que hay que hacer es encontrar otras formas de contar las historias y también ver pues lo que ya nos sirve, como desecharlo y entonces darnos cuenta que estamos contando historias en el 2024 y necesitan ser repensadas a partir de eso, ¿no? Y creo que yo personalmente no veo eso en general en el teatro mexicano. Y también mucho de lo que me estimula a seguir creando es seguir creando esos espacios y esas narrativas que yo quisiera seguir viendo. Y viendo a ver si eso resuena. El otro día me escribió un chico, ay, que perdóname, no me sé tu nombre, pero perdón si lo estás oyendo, que me dijo que le había visto Transcraft. Y cuando vio Transcraft, su reflexión fue, hay muy poco teatro para juventudes. Y entonces fue y escribió una obra de teatro para juventudes que ahora se está presentando en la Sala Novo. Y entonces dije, wow, o sea, qué bueno que ese estímulo te llegó y te hizo agarrar, ¿no?, tu máquina, tu computadora y escribir una obra, dirigirla, llamar a tus amigos y montarla. Qué bueno, ¿no? Y eso creo que es lo que tiene que hacer el teatro, seguir estimulando para que sigamos creando y creando cada vez con más conciencia de nuestro trabajo como creadores, ¿no? Que también pues todo lo que digamos en escena significa y hay que ser conscientes de lo que estamos diciendo, incluso si lo que estamos diciendo es ser homofóbicos y ser transfóbicos o gordofóbicos, pero por lo menos dilo con conciencia, no más bien dilo por inconsciencia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, es que de todo lo que dijiste ahorita, hay tantos temas y tanto de qué hablar y poco tiempo, pero me llama mucho la atención, o sea, me lo cuentas así este proyecto, entonces lo podremos ver como por ahí de... Se va a estrenar en octubre en el CCB, okay, en la Plaza Ángel Salas. Ángel Salas. Ah, perfecto, va para la Plaza Ángel Salas. Sí, va para la Plaza Ángel Salas. Solo van a ser 2 fines de semana. Ok. Y luego vamos a dar funciones en centros comunitarios, vamos a ir a Tepito, vamos a ir al sur de la ciudad, al norte de la ciudad y al Estado de México a dar funciones, porque a mí me importaba mucho y una de las cosas que más me importa a mí en el teatro es llevar el teatro a otros espacios, sacarlo de los teatros, sacarlo de la imposibilidad de que mucha gente no tiene la oportunidad de ir a un teatro o de pagar un boleto o de desplazarse en una ciudad que solo tiene los teatros en un solo lugar. Y entonces yo siempre creo, especialmente teniendo un apoyo del gobierno como lo tengo para este proyecto, en la necesidad de utilizar ese apoyo para justo beneficiar a otras comunidades. Claro. Y entonces por eso yo quería encontrar espacios que ya dentro de su creación de comunidad no solo dan talleres, sino trabajan con la comunidad, pero también presentan espectáculos para que ese espectáculo pueda, ¿no?, llegar a otro tipo de públicos y no nada más al público teatrero que siempre ve las mismas obras, ¿no? Que está padre, pero realmente nosotros no somos el público ideal para muchas obras. Claro. Alguien que tiene muy claro eso es el público comercial, ¿no? Están haciendo teatro para un público muy específico que no somos los teatreros. Y eso me parece que hay que seguirlo teniendo en cuenta cuando haces una obra de teatro. Ok. Cerramos esta parte y vamos con la parte final, que es preguntas rápidas. ¿Cómo consideras el cabaret que tú haces? A mí me gusta explorar otro tipo de narrativas y otro tipo de formas de contar las mismas cosas. Y entonces lo que disfruto mucho del cabaret, que particularmente me estimula a mí a hacer, es mezclar ese cabaret con otro tipo de géneros, otro tipo de trabajo, otro tipo de herramientas que puedan pues darle diferentes formas de presentarlo. Lo mencionaste ahorita, pero ¿qué más cosas tú sientes que ya no dan risa, de las que ya no hay que hacer chistes? Pues en general no hay que hacer chistes de los cuerpos de nadie.
Eso creo que es un básico, ni reírnos de los cuerpos de nadie, ni utilizarlos para hacer risa, porque lamentablemente he visto varias obras que siguen usando chistes de cuerpos gordos, que ya me parece innecesario. Otro de los chistes que ya, por favor, y lo he visto en muchísimas obras para juventudes, para infancia sobre todo últimamente, los chistes de gays. O sea, que un personaje sea gay, que nos riamos de eso, o de besarse con otro hombre, por favor, ya. O sea, eso no, ya no puede ser un chiste, menos si es obras para infancias. O sea, hay que pensarle 2 rayitas más, ¿no? Ser amanerados ya no es un chiste. O sea, las identidades de las personas no deben ser un chiste. De ninguna víctima nos tenemos que burlar. O sea, hacer chistes de las personas que murieron en el metro, de los accidentes que han habido, independientemente de tu postura política, me parece que ya son innecesarios y totalmente fuera de la percepción del sufrimiento grupal con el que estamos existiendo como sociedad. Entonces yo creo que ya, o sea, el humor es mucho más complejo que eso. Si no te sale un chiste más complejo que eso, pues entonces es tu problema. Pero no recurres al chiste sencillo porque entonces quedas más mal tú y además hay mucha gente que se ríe, que es lo peor de todo, pero bueno. Y sigue pasando, ¿eh? Y yo hace poco fui a una obra que generó mucha polémica, gente que se salió. Pero bueno, ¿cómo ves el cabaret y el teatro que habla de temáticas LGBTQ+, o que visibiliza a esas identidades? Ay, caray. Mira. ¿O cuál es tu percepción? Voy a empezar diciendo que yo no creo en silenciar a ninguna persona creadora. Creo que es importante, creo que más bien no tenemos que seguir la idea de que silenciar a una persona o cancelarla, entre comillas, o quitarle espacio es la forma de accionar, porque al final de cuentas acaba siendo una forma punitivista. Considero que es importante platicar, pero no hay espacios para hablar de estos temas o dialogarlos. Me parece personalmente que hay muchos discursos que se siguen centrando en la violencia o en lo melodramático que pueden llegar a ser las historias de las personas LGBT y que explotan esa violencia para generar una narrativa interesante o que más gente vaya al público. Me parece que eso ya, como persona de la LGBT y como persona trans, me parece que ya no es algo que yo quiera ver en escena. No sé si sea necesario, ¿no? Pero me parece que ya no es algo que yo quiera ver en escena. Luego también creo que muchos de los espectáculos LGBT ahora olvidan los grandes hombros y pilares de la comunidad LGBT teatral que sí ha existido durante tantos años y sobre los cuales estamos parados. Y creo que es importante siempre darnos cuenta que hay muchísima gente que ha venido atrás de nosotros, que yo estoy parade aquí en este momento haciendo este teatro por toda esa gente. O sea, no es porque yo sea una persona maravillosa y mis ideas sean lo mejor del mundo y yo sea la mesías del teatro mexicano. Es porque toda esa gente picó muchísima piedra, le costó mucho sudor, muchas lágrimas, mucha visibilidad, mucha crítica. Y a partir de eso se han podido abrir espacios en los que yo puedo pararme. Y creo que muchos de los espectáculos de ahora han olvidado que venimos de ahí. Y eso lo que genera es la sensación de que esa narrativa es la única, o esa forma de contar la historia es lo único. Y entonces el público, que además mucho público no tiene contacto con muchos de esos temas, se queda con la idea de que eso es lo único que hay que ver. También otra cosa que me parece ya importantísima, y perdón que me alargué, pero eso sí es importante. Dilo. Representar personas trans, cis, especialmente representar mujeres trans binarias en escena con hombres cis vestidos con peluca, es una forma de violencia. Y hay que reflexionarlo. O sea, hay mucha gente que no ha visto a una mujer trans y que la única idea sea, claro, las mujeres trans son hombres con peluca, porque un actor, hombre, cis, por más joto que sea, porque eso es con lo que se justifican, se quite una peluca para demostrar, sigo siendo un hombre, es una forma de violencia. No estamos viendo los cuerpos, no le estamos dejar esos cuerpos estar en escena. O poner cuerpos delgados también es una forma de violencia. Las personas trans no nada más somos elfos del bosque, delgades, ¿no? De 20 años. O sea, vemos personas trans que ya vamos a llegar a los 40, que nuestro cuerpo tiene
lonjas, pelos, y eso necesita ser visto en escena. ¿Por qué no lo estamos viendo en el teatro? ¿Por qué? Y eso me vuela la cabeza. Y creo que muchas personas no nos sentimos vistas. Y eso creo que hay que reflexionarlo. No hay que quitarlo no, ahí está en la cartelera y se va a seguir viendo y va a ganar dinero. No estoy diciendo que lo silenciemos. Estoy diciendo que como creadores sigamos reflexionando al respecto del tema. Claro. ¿No? Sí, no, me parece muy, muy valioso esto que dices. Y sé que es respuestas cortas, pero también son preguntas Sí, que dan para... también. Que son, sí, pero justo es eso. O sea, me parece a mí, es como no hablar de todo esto. O sea, Claro. porque yo he platicado contigo, así que nos hemos encontrado en los teatros, y sé muchas cosas y muchas ideas que a mí se me hacen muy interesantes que estuvieran aquí y que se mencionaran, porque me parece que es importante. Entonces, yo sé que nos estamos alargando, pero me parece importante hacerlo. ¿Un sueño cumplido en el teatro o en el cabaret? Pues básicamente pararme en el vicio. O sea, cada vez que me paro en el vicio, cada vez que me paro a dar funciones en el vicio, recuerdo vívidamente haber ido estando afuera del vicio deseando estar ahí. Y recuerdo que ahora que lo hago es un privilegio y un sueño cumplido. Y otra es dar funciones fuera de la ciudad. No, siempre que voy a dar funciones a otros estados, para mí es una belleza como poder compartirme con otro tipo de públicos. Es un privilegio también y lo agradezco enormemente y siempre tengo que recordarme lo mucho que vale la pena todo el trabajo para llegar hasta ahí. Un sueño por cumplir en el teatro o en el cabaret. Ganar dinero. Ganar mucho dinero. Creo que eso es ahorita es de mis más grandes necesidades, por ende es mi más grande sueño. Pero bueno, creo que uno de mis sueños ha sido por siempre y no sé si se cumpla, pero yo siempre, desde que entré al CUT hasta ahora, he querido hacer un solo personaje, un único personaje en escena, que es Prior de Ángeles en América. Y nunca lo he podido hacer. Y ese sería mi sueño. Creo que además, creo que ese personaje, o sea, creo que sí soy yo. O sea, creo que hay pero ese es de mis más grandes sueños. Este es un mensaje que no sé si lo voy a dejar, pero para Paula Celaya Cervantes, que una de sus obras favoritas es Ángeles en América. Entonces, si la llegas a montar, pues mira. Si ella la llega a montar. ¿Quién, ella o yo? Ella. Si la llegas a montar, ¿Sí? llámame. Mira, ponme a hacer casting, te aseguro que vas a saber que soy yo el ideal para el personaje. No, es que a Paula le gusta mucho esa obra y lo dijo cuando Sí. estuvo aquí y yo tomé un taller con ella y pone muchos ejemplos de esa obra. Entonces, No, yo te puedo hablar de Prior o sea, de verdad es un personaje que yo he pensado mucho y que cada vez entiendo más. Y creo que sí, o sea, que creo que... Pero bueno. Va. Un miedo de esta profesión. Quedarme sin trabajo. Creo que es mi más grande miedo. ¿Cómo llevas la crítica negativa, o tanto negativa como positiva, hacia tu trabajo? Mira, esto es algo que muy poca gente sabe y especialmente la gente que se dedica a escribir cosas del teatro. Pero a mí la crítica negativa es algo que se me tatúa en el cuerpo, muy cabrón. O sea, yo todas las críticas negativas que he recibido las tengo muy presentes, muy tatuadas y son cosas que me vienen constantemente cuando existo. Y entonces, para todas las personas que alguna vez escribieron palabras fuertes sobre The Shakespearean Tour, créanme que aunque ustedes no las recuerden, yo las sigo viendo todos los días. Y por ende, las críticas positivas me cuesta mucho trabajo aceptarlas o verlas o abrazarlas. Entonces, no sé, intento siempre alejarme y entonces ver justo cómo puedo crecer a partir de eso, pero sigo creyendo esas críticas y me siguen destruyendo. Entonces, pues, sí creo que hay que ser críticas y críticos del teatro, pero creo que hay que saber que las palabras son muy poderosas. Sí, es que me quedé pensando en muchas cosas. ¿Qué crees que necesita cambiar en el teatro mexicano? Yo le diría a los creadores que podemos seguir explorando más, podemos ser un poco más tajantes con nuestras exploraciones creativas y de narrativas y de historias. Creo que estamos en un espacio como muy seguro.
creo que el teatro mexicano está muy seguro y creo que hemos impedido que creadores que vienen a romper esa seguridad sigan generando, y entonces creo que nos hace falta un poco más de ir más allá, de explorar más, de qué más podemos decir, ¿no? Yo diría eso. Volviendo a este concepto de la isla, imagina que tenemos un cofre del tesoro. Y en este cofre del tesoro están las cosas valiosas que te ha dejado a ti el teatro y el cabaret. ¿Qué cosas hay en ese cofre? O sea, ¿qué es lo valioso que te ha dejado a ti hasta este momento el cabaret y el teatro? Pues creo que lo más valioso que me ha dejado es poder abrazar mi identidad. Yo no sé si hubiera yo llegado a las mismas conclusiones sobre mi identidad si no hubiera tenido el espacio del cabaret específicamente. El teatro, cuando llegué yo al cabaret, el teatro me había hecho mucho daño, y entonces yo no sé si hubiera podido tener ese nivel de amor propio a partir del teatro. Entonces el cabaret me dejó eso, y lo voy a agradecer siempre. Y también por eso sigo haciendo lo que hago, porque quisiera yo que también yo poderle dar ese mismo amor a alguien más. Es uno de mis más grandes objetivos siempre. Y también a la gente que se ha acercado conmigo, o sea, después de dar función, la gente que se ha acercado conmigo a compartir su historia conmigo, son cosas que yo agradezco siempre, como ese diálogo con la gente. O sea, son cosas que de verdad me sacan de mí, ¿no? Porque además, en la vida cotidiana, la gente me repele. O sea, como que sienten que soy una persona que no es muy sociable o como muy a la que se pueden acercar. Y entonces el teatro siempre ha permitido que la gente me vea de otra forma. Sí, el nivel como de acercamiento que la gente tiene conmigo después de verme en escena es muy diferente, y yo le agradezco mucho. Esos abrazos que la gente me da, esa honestidad con que la gente puede agradecer mi trabajo, mis discursos, me lo voy a llevar, yo creo que siempre. Muy bien. Y para terminar, esto te lo dije antes de empezar a grabar, la última pregunta es que tú me hagas una pregunta a mí. Puede ser alguna de las que yo te hice, que me la regreses, o que hagas una nueva pregunta. Mi pregunta, si lo estuve pensando, es... Si tú hicieras una obra de cabaret, Caramba. ¿cómo se llamaría? Ay. ¿De qué tema trataría? ¿Y cuál sería la anécdota? Ay, está muy difícil. Ok, a ver. Si hiciera una obra de cabaret. No sé si esto quepa en el cabaret, pero yo sí hablaría mucho de la economía y los millennials. O sea, como, no sé, o sea, hablaría de la generación millennial, pero de esta idea de los sueños y de querer un trabajo, pero trabajar de otra cosa para lograr lo que quieres. O sea, como, y también hablar un poco, yo trabajé un tiempo en gobierno, entonces también criticar la burocracia y criticar cómo funcionan y cómo los adultos ven a los jóvenes. O sea, cómo todo lo viejo es lo bueno y lo nuevo es lo malo. O sea, esta idea horrible de que, o sea, la música, pero las cosas eran mejor antes. Entonces, como todas estas ideas y esto, mira, empezó una cosa y terminó en otra. No, pero que tiene que ver con lo generacional. Claro. Y que tiene desde el punto de vista millennial y como con la economía, eso, algo así podría ser. ¿Cómo se llamaría y cuál era la otra? ¿Cuál sería la anécdota? Pues si quieres nada más ponle cómo se llamaría. Porque ya la anécdota ya... Sí. Pero digo... No, yo creo que la anécdota sería como una persona que... sería como dos personajes, y uno que lleva muchos años ahí y no quiere renunciar, y uno que acaba de entrar y ya quiere renunciar a su trabajo. Y ya como sus historias ahí. ¿Y cómo se llamaría? No sé... es que soy muy malo para los títulos, malísimo. No sé, millennials. Tendría que ir a la palabra millennials. De crisis millennial, no sé, suena muy sencillo, pero sería algo con millennial. Ok, muy bien. Pero agradezco tu pregunta. No, pues de nada. ¿Algo más que quieras agregar antes de terminar? Algo más que quisiera agregar. Yo quería preguntarte algo. Brevemente nada más, porque quería que dijeras las redes sociales de Parafernalia Teatro. El aniversario, cumplen 13 años. Y lo que están haciendo de estas de camerino, los videos estos que hacen. Entonces, pues, pues además de todo lo que platiqué aquí, tengo esta compañía de teatro que se llama Parafernalia Teatro, que empezamos hace 13 años, que somos Ana Laura Ramírez y yo.
Y este siguiente domingo cumplimos 13 años como compañía de teatro. Ya llevamos más de 20 espectáculos, incluidos varios de los que hablamos aquí. Y pues vamos a celebrar, van a estar de invitades la embajadora de Francia, aquí en México, y 2 chicas de la embajada de Francia que han sido unas grandes ayudantas, porque además, Parafernalia Teatro, además de ser compañía de teatro, también es una AC, y entonces intentamos mezclar el teatro y el activismo para crear y hacer nuestro artivismo y entonces generar herramientas para poder seguir trabajando diversos temas, especialmente con las juventudes, especialmente con las mujeres jóvenes de las periferias, y hablar de sexualidad y de aborto, y seguir contrarrestando los discursos conservadores que les impiden ejercer sus derechos corporales, justo yendo a las escuelas y usando el cabaret como una herramienta para que ellas también se vuelvan líderes de información, ¿no? Porque además, cuando tienes un problema, cuando eres joven, pues le hablas a tus amigas, y es mejor que pues, quienes tengan la información sean ellas. Y entonces también por eso hacemos estos TikToks que se llaman Pláticas de Camerino, porque Ana Laura descubrió que muchas de las personas que escribían historias preguntaban cosas en internet, pues las respuestas eran medio faltas de información, ¿no? Pero lo hacían porque no tenían espacios donde les daban pena y así. Entonces aquí podemos hablar de temas de sexualidad, de relaciones, de violencias, de una forma más frontal, con información, porque además llevamos muchísimo tiempo trabajando estos temas y capacitándonos. Entonces, pues nos parece importante seguir contrarrestando estas desinformaciones que los conservadurismos generan con información clara y concisa. Y pues llevamos justo estos 13 años siendo activistas, o sea, generando activismo a partir del arte. Esto nos ha llevado, pues eso, a ganarnos el premio Matilde Rey de Derechos Sexuales por la Embajada de Francia. Hemos participado en diversos congresos y espacios de activistas, mostrándoles cómo el arte es una forma también de generar activismo. Y entonces nos pueden seguir en nuestras redes, que es Instagram y Facebook, estamos como Parafernalia Teatro. En Instagram estamos como Parafernalia Teatro MX. En TikTok estamos como Parafernalia Teatro MX. Y en Twitter estamos como Parafernalia Tea, porque ahí no ocupo el teatro. Pero en TikTok y en Instagram pueden ver las historias de Camerino. Pues ahí está, para que sigan a Parafernalia Teatro. Felicidades por el aniversario. Gracias. Y bueno, vayan a verles también para celebrar el aniversario. A este 26 a ver La Mansión del Fondo a la derecha. Sí. Muchas gracias, Mariano. No, a ti. Me preguntaste antes que si quería decir algo al final. Sí. Yo sí quisiera nada más cerrar diciendo que todos los discursos, todas las personas, todos los creadores y las creadoras merecemos tener una voz y nuestros pensamientos son válidos. Pero también hay que pensar como creadores escénicos que lo que hacemos genera una ola de cambio y de conocimiento social del cual tenemos responsabilidades. Y específicamente la gente que dice hacer teatro con vistas sociales o para cambiar o que usa el teatro como herramienta, es necesario que sigamos indagando sobre lo que hacemos. Algo que yo he hecho durante toda mi carrera es repensarme y darme cuenta cuando me estoy yendo hacia discursos que no son buenos. Y me ha costado mucho trabajo, pero me ha hecho una persona mucho más consciente del tema. Creo que si podemos lograrlo todo como creadores, puede ser más enriquecedor las obras que estamos poniendo en escena y los discursos que estamos poniendo en escena sin la necesidad de silenciarnos. Incluso si tu necesidad es decir cosas contrarias, es válido, habrá sus críticas, pero no hay que ser tibies, hay que poner todo en escena pensado, pasado por un tamizador, entender que ya vivimos en 2024, ¿no? ¿A quién le estamos hablando? Y eso es algo que me cuesta trabajo ver en los creadores, en las creadoras hoy en día. Como que no lo pensamos tanto y creemos que no genera tanto conflicto, pero crean, los chistes de gordos eventualmente van a acabar en una violencia física hacia una persona gorda. Los chistes de maricones y reírnos de que entre el personaje maricón le quiere besar a otro hombre y hacer que los niños y las niñas se rían de eso va a derivar en una violencia física hacia una persona homosexual o a una persona lesbiana. Lo vimos hace poco. El Metrobús mató a una pareja de lesbianas. La mala información sobre las historias trans va a generar en más asesinatos a mujeres trans. O sea, sí hay una violencia directa que el teatro está generando. Y sí es nuestra responsabilidad eliminar eso y pensarlo y ser conscientes.
Pero todas las personas que somos personas creadoras que acompañamos esos espacios, también es nuestro deber criticarlo, decirlo, no desde una crítica en papel, sin sentido, pero a partir de irnos hablando entre nosotros y decir, oye, ¿qué pasó aquí? O sea, este chiste no está bueno, ¿por qué no lo quieres? O sea, decirlo y no lo hacemos. Entonces, yo lo que optaría es por una reflexión más amplia sobre las narrativas que estamos en escena. Y no tiene que cambiar toda la obra, solamente es no decir esto, cambiar esto, ¿no? Se puede cambiar con poquitas cosas y podemos dejar de violentar cuerpos innecesariamente, además, porque es innecesario, o sea, Sí, es es totalmente innecesario para toda. La mayoría de las obras que tienen esas cosas en escena son innecesarias para la historia. Hay unas que sí, y entonces ya más bien la cuestión entra en otras cosas. Sí. Pero es nuestra chamba, y es nuestra chamba como creadores, como personas que están en la institución, también decirlo, y como personas que están afuera acompañando, ¿no? Como tú o como todas las personas que están acompañando, también es importante decirlo. Y creo que no lo estamos diciendo porque tenemos miedo, ¿no? Pero realmente la forma es, yo creo, la diferencia. Esto no es una crítica, esto no es un silencio, esto no es una cacería de brujas, esto es una conversación que lo que va a hacer es que el teatro que tengamos en un futuro va a ser incluyente para todas las personas. Y con esto, ahora sí, cierro. Muchas gracias, Mariano. No, a ti. Esta fue La Isla de Mariano Ruiz. Gracias, Mariano, por tu sensibilidad, tu honestidad y tu contundencia al decir las cosas. Me quedó mucho con tus palabras finales, con esta idea de abrir conversaciones más que cerrarlas. Me interesaba mucho tratar estos temas aquí y gracias, Mariano, por hacerlo posible a través de esta conversación acerca de tus espectáculos y las cosas que te preocupan. Me quedo también con esa idea de buscar la felicidad, de ser felices. Sé que puede sonar cursi, pero creo que es importante. Y sobre todo, respetar la felicidad y la visión de la vida de las otras personas. En fin, recuerden que pueden seguir a Parafernalia Teatro en sus redes, que ahí se pueden enterar de sus próximos proyectos. Por lo pronto, este domingo, La Mansión del Fondo a la Derecha, a las 7:30, última función en el Teatro Bar El Vicio. Mariano Ruiz estará con The Shakespearean Tour en el Festival de Monólogos Teatro Una Sola Voz 2024, del 22 al 23 de junio. Chequen por ahí en las redes de Mariano y de la Coordinación Nacional de Teatro para saber las fechas y recintos en los que se presentará este espectáculo. Recuerden que pueden seguirme en mis redes @rcenateatro en Instagram y en Twitter o X, y en TikTok estoy como @rcena_teatro. Ahí me pueden poner qué les pareció este episodio, si han visto alguno de los espectáculos de Mariano. Me interesa mucho saber su opinión. Yo sé que igual en este episodio nos pusimos serios, pero insisto, el teatro y sus creadoras y creadores proponen estos discursos en el escenario, ¿no? Y al menos a mí me interesa poner el foco en continuar esas conversaciones que inician ahí. A veces nos pondremos un poco más profundos y a veces no. Es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y si no, de seguro, nos vemos en el teatro.